muchas gracias y espero que no me pase como antes. Creo que voy bien de tiempo. Y bueno, cuando hablamos de terapia descongestiva, se trata de que tenemos que intentar a buscar el complemento para mantener el volumen reducido, lo que hemos hecho con el vendaje. Y de ahí hablamos de esa terapia. Esa terapia no solamente se basa en lo que es en el vendaje, que es lo que vamos también a ver, sino también en un buen diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico vamos a ver los test, pero antes de eso quiero comentar que no podemos empezar una terapia si, por ejemplo, no hemos evaluado bien el paciente a nivel de circunferencia. Por ejemplo, antes que he ido demasiado rápido, lo que siempre hago es valorar comparando un miembro con el otro, independientemente que valore todo lo que es el esquema de la postura. Una de las cuestiones importantes a valorar, miembro superior, que es con lo que vamos a empezar, va a ser esto de filaderos, ¿de acuerdo? Luego comentaré exactamente cómo tomamos la medida. El problema que tienen estos desfiladeros con los test que se hacen, que suelen ser a veces test que dan a veces un falso positivo. ¿Por qué dan un falso positivo? Cuando a mí, por ejemplo, me enseñaron el test de Bright, que ustedes lo conocerán, es tomar el brazo en toma de guitarra y tomar el pulso radial. Pero claro, ¿qué sucede? Que cuando tiene un paciente que le pesa mucho el brazo por el linfedema propio, la muñeca está edematosa, también es difícil hacer ahí una buena palpación a nivel del pulso. Y luego, referente a qué palpamos ese pulso, ¿cómo tenemos la referencia en ese tiempo limitado que tenemos de la INSPI, que es cuando sube la primera costilla, de valorar si el paciente tiene disminución del pulso? ¿Cómo hago yo este test? Lo hago de esta forma. En primer lugar, siempre, cuando hago el test, apoyo lo que es el codo sobre mi rodilla para que el brazo esté relajado y oculto encima de la clavícula a nivel del pulso de lo que es de la arteria y comparo a nivel de lo que es del pulso radial. Ese es el que me justifica si el desfiladero infrapectoral está afectado. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un paciente con una mastectomía, con una gran lesión a través de la radioterapia, por mucho que yo le trabaje el brazo con drenaje o con vendaje, si está acortado ese espacio no puedo lograr un gran drenaje de lo que es de la zona. Por eso es importante, sobre todo, acompañar también con ejercicio. Hace poco se mostró en Madrid, en el servicio de rehabilitación, que habían hecho un estudio piloto con pacientes que tiraban al arco. Y había una mejora bastante con aquellas que facilitaban lo que era el tiro del arco. La razón por qué mejora mucho con el tiro del arco o con los bastones tipo marcha nórdica es porque realmente trabajamos abriendo lo que es el desfiladero. Igual que tenemos a nivel del pectoral menor, también lo tenemos a nivel de los escalenos. Igual, importante en esta posición que la mano esté siempre apoyada, que no esté al aire, porque a mí cuando me enseñaron el test, el paciente estaba de pie y la mano estaba bailando. Me cuesta mucho trabajo con un paciente a nivel de la clínica hacer esto cuando tiene un linfedema. A mí así es mucho más sencillo. El otro test, y con eso no aburro mucho, esos son los 3 test que yo suelo hacer en miembro superior, son cuando valoro el desfiladero costoclavicular, donde saco al paciente con un gesto así, tipo militar, y donde yo con esta mano le empujo la clavícula hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, tenemos la primera costilla elevada, nosotros, como fisio, ¿deberíamos manipular esa primera costilla en un paciente oncológico? A mí siempre me surge la duda. Luego, si queréis, a nivel de la práctica, os mostraré cómo yo suelo movilizar una vértebra, una costilla, sin tener que hacer un trus, ¿no? O sea, lo que hablamos de la manipulación. No obstante, estos test, el problema que tienen, que a veces dan un falso positivo. A nivel sencillo, lo primero que se le debe hacer al paciente, por ejemplo, pedirle esta forma. El test de IST, con los brazos levantados, abrir y cerrar durante 3 minutos. Muchas veces el paciente en este tiempo ya se le fatiga el brazo, sobre todo si tiene linfedema. Pero una forma sencilla es saber si hay una alteración de origen vascular. Esto no lo voy a comentar, simplemente era, pues si le queréis echar una foto, la diferencia hay entre una compresión neurovascular y una compresión lo que es radicular. Hay diferencia entre una clínica y otra, donde realmente muchas veces puede tener un paciente aquí catalogado que realmente tiene una compresión a nivel del nervio por el propio peso del brazo, sobre todo por la limitación que contiene durante un tiempo llevar el brazo ahí en esa fijación. ¿Qué realmente necesito como diagnóstico diferencial? Valorar los test a nivel de la columna o a nivel vascular. Estos son los test que se suelen hacer entre una y otra. Bien,
Este es el otro test que he comentado que también muchas veces se da en las mujeres que están mastestomizadas, porque comenté que había a través del miembro fantasma, si estimulábamos la zona de la ATM, daba un dolor referido en la mama. ¿Os acordáis? Bueno, un dolor referido no, era más bien como una sensación como el miembro fantasma, ¿de acuerdo? Este es un test que no nos cuesta ningún trabajo hacer. Este test es para valorar si la ATM puede causar un conflicto, ¿de acuerdo? Es un test que se hace muy sencillo y quería mostrarlo en un momento, ¿vale? Tomo a la compañera como ejemplo. ¿Te puedes venir tú también? ¿Me escucháis bien así? Tostón, habláis al micro. Mano aquí, salto el hombro y ahora, tú lo que vas a hacer, va a hacer un giro y vas a memorizar hasta dónde la ves. ¿Qué le ves? El codo, el hombro, la muñeca, ¿dónde ves? Así no. Gira hacia lo contrario. Vamos. ¿Perdón? Ahí ves más hombro. Cogemos depresor. ¿Vale? Cierra. Gira otra vez. Cierra. Y tú aprieta ahí, gira. ¿Había un cambio? Bien. Gira hacia el otro. ¿Hay un cambio? Un poco. Nosotros en este caso en ella sabemos que este test nos da una evidencia que posiblemente haya una alteración de la ATM. Eso no significa que el problema solamente venga de la ATM. Esto es un test referencial que es muy sencillo de hacer. Yo al paciente se lo enseño, que yo me pongo entre el paciente y digo, gira para un lado, gira para el otro, tú mismo te metes el palito entre los dientes, fija y vuelve a repetir. Si hay un cambio, nos dice que puede haber una alteración en la ATM. ¿Eso qué significa? En el caso de ella, si hacemos así, no, por ejemplo, viene pequeña presión cruzada. Esa presión nos puede hacer que haya una disfunción a nivel del cóndilo, que puede ser compatible, en este caso, con esa alteración postural que comentamos en la primera ponencia, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues, si es a nivel de si es a nivel de biomecánica, pues lo mismo que lleva el paciente a un ortodoncista, o lo mismo necesita una férula, o lo mismo necesita que como complemento al drenaje linfático le valore lo que es la musculatura petroidea y también se la trabaje. O reforzar hábitos, por ejemplo, si ya está mucho tiempo estudiando y se tira así mucho rato, también le puede comprimir mucho lo que es la ATM. Te he puesto como ejemplo. Es un test muy sencillo, muy fácil de hacer, donde yo, en función de, de, de la oclusión que tenga el paciente, me pueda facilitar una alteración a nivel de reflejo giroculocefálico, que es lo que comentaba antes el compañero con el ojo. Bien, hablando de la posturología, antes también he hecho mucho hincapié a nivel de lo que era de la víscera, ¿verdad? Bien. Otro test referencial donde también podemos ver los captores muy sencillos es un test de pulgar ascendente. He puesto esto un poco técnico, lo voy a explicar, no lo voy a hacer para que lo veáis, porque el objetivo de la terapia compleja de congestiva no es esta, ¿no? Es un test donde yo valoro a nivel de pulgar ascendente, donde yo le pido al paciente una flexión de tronco, donde yo dejo mis pulgares muy suaves y yo lo único que valoro es cuánto se moviliza, cuánto se levanta. En función de cuánto se levante, puedo ver si hay una alteración, igual que lo que hemos visto aquí con el palito, que me puede causar esa disfunción. Por ejemplo, si vemos que solamente un segmento aislado, aquí, pues podemos suponer que es una costilla. Si vemos que son uno, una vértebra, dos, una costilla. Y si son 4 o 5 segmentos, o cuando hablamos realmente de toda la metámera, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los viscerotomas de tratado de Edipe, que prácticamente ya apenas le hacemos caso. El masaje que hicimos contigo, Edipe, nos dio un canon bastante majo, donde nosotros, por ejemplo, sí podemos valorar en función de la retracción de la fascia. Si me escuchan, ¿no? Ah, perdón. A nivel de la función de la fascia, nos puede decir qué alteración puede haber. No solamente la fascia nos da esa alteración. Por ejemplo, antes el compañero hablaba del ojo. Por ejemplo, imaginaros que tenéis un paciente que tiene una alteración de la fascia bastante grande. Independientemente que nosotros nos podemos ir al plano y mirar qué tipo de víscera puede ser, nos vamos a imaginar en el ojo. Por ejemplo, si el ojo está muy dematoso, antes que el compañero habla del ojo, ¿qué nos dice eso? Que el paciente puede tener un problema, en este caso renal. Siempre cuando hay un edema renal, casi siempre las bolsas se acentúan más. Si está muy amarillo, pues de lógico razonamiento siempre sabemos por la bilirrubina, lo que es el hígado, ¿no? Y si está muy rojo nos podría decir a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco. Igual que si está muy cerrado, es más bien tipo pulmón.
y si está muy sobresaliente, a nivel hormonal. ¿Por qué digo eso a nivel hormonal? Porque eso muchas veces en la patología mamaria es importante. Independientemente de esa sensación, porque a veces es una cosa muy sensitiva de pulgar ascendentes que puede tener comparando un lado con otro, lo que también puedo hacer es valorar con mis captores, donde puedo pedirle al paciente esa flexión de tronco, o con los ojos abiertos o los ojos cerrados, o apretando los dientes o con la boca relajada, o poniéndole una alfombrilla debajo de los pies. ¿De acuerdo? Eso para mí, ¿por qué es importante? Porque así ya tengo como un pequeño complemento para saber qué tipo de captor postural me puede estar alterando la postura del paciente. ¿De acuerdo? Vale. Otro punto muy importante, en este caso, si veis muy rápido me frenáis o me vais preguntando, ¿vale? Otro punto muy importante, hablando de miembro inferior, independientemente de las vísceras, porque realmente con una alteración visceral siempre se manifiesta en miembro inferior. Otro punto muy importante es, a nivel anatómico, la longitud de las piernas. Nosotros siempre tenemos aquí un poco el cacao entre la falsa y la verdadera pierna corta, de eso nos vamos a entrar ahora, pero es muy importante que yo tenga un punto fijo, una medición del paciente, por lo menos, que tenga una referencia, un punto fijo de medir al paciente la pierna. Igual que la mide en circunferencia, la pierna no es que le vaya a crecer, pero si yo tengo un acortamiento muscular potente, por ejemplo, a través del psoas o del cuadrado lumbar, tanto me puede alterar la vascularización de la pierna, como también me puede alterar el patrón de la marcha. Si tengo un patrón de la marcha alterado, tengo que restablecer ese antes de hacer mi tratamiento, en este caso, por ejemplo, con el vendaje. Porque de nada sirve que yo al paciente le aplique un vendaje si luego el paciente tiene una mala biomecánica, ¿de acuerdo? Es como si tenemos un paciente con una fascitis plantar y el paciente tiene un pie plano y un pie cabo, por mucho que yo le trate esa fascitis plantar, si el paciente tiene una disfunción a nivel de la carga, hasta que no le ponga una plantilla no voy a hacer gran cosa. Como el problema que hemos comentado antes de la ATM. Si al paciente le faltan algunas piezas, por mucho que yo le trate la musculatura petrovidea, hasta que no le sustituyan ese hueco, no vamos a conseguir gran cosa. La teoría es esta. Lo que pasa es que nosotros, a nivel de la práctica, a veces es más difícil valorar. Pero lo que sí es muy importante es que este tratamiento es el que siempre tengo que aplicar a drenaje linfático con su terapia de congestiva. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una falsa pierna corta, que teóricamente es el psoas, el cuadrado lumbar o los espinales, que eso ya lo sabemos testar, tengo que hacer ese complemento a ese miembro inferior. No puedo dejar al paciente que se me vaya con la pierna corta. Y si le tengo que trabajar un poco el ilíaco, el ilíaco o el piramidal contrario para restablecer lo que es el equilibrio a nivel de lo que es de la postura, pues también tendré que aplicarlo. Y hablando de la pierna, otra cosa que es muy importante, hablando de biomecánica, es este test. El mecanismo de Windlass, si queréis pues subir aquí en la mesa y lo muestro, pero el mecanismo de Windlass es que cuando yo tiro del dedo gordo hacia arriba, del primer dedo, el primer dedo pulgar del pie, se tiene que tensar la planta del pie. Cuando yo tenso la planta del pie, siempre ya hay una rotación a nivel de la tibia, y esa es la que me modifica el plano del ilíaco. Si yo tengo un paciente con un gran edema en la pierna que prácticamente me viene arrastrando esa pierna y no mejora la biomecánica de la pierna, por bueno que sea mi tratamiento con el vendaje y con el drenaje, no voy a conseguir gran cosa. Va a ser un tratamiento bueno, pero más bien sintomático. Vale, en esto se basa la terapia descongestiva compleja, en los vendajes, ¿vale? Que es en donde voy a hacer hincapié. Nosotros tenemos dos tipos de vendas. Tenemos una venda de elasticidad larga y luego tenemos una venda de elasticidad corta. Realmente hay diferentes escuelas que te aplican un vendaje u otro. Lo más común y lo más confortable para el paciente, y en donde no se corre ningún riesgo, es hacerlo de elasticidad corta, ¿de acuerdo? Independientemente de que es elasticidad corta, hay muchos que te hacen un vendaje multicapa en una dirección circular o en espiga, que lo vamos a ver ahora la diferencia. Lo que siempre es importante que siempre esté indicado. Por ejemplo, hay a veces pacientes donde yo nunca le puedo poner un vendaje. Cuando hablamos, por ejemplo, del edema visceral, hay mucho edema donde yo tengo que tener ante un diagnóstico diferencial o bien comentarle al paciente que acuda a otro diagnóstico para confirmar en un paciente con un edema de larga evolución que no sea, por ejemplo, un edema de origen cardíaco. Eso se lo vamos a ver al paciente, si refiere que no se puede tumbar a la hora de dormir,
que tienen más síntomas, pero es importante tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Porque en el peor de los casos que dejemos el paciente como está, porque lo que nosotros queremos realmente conseguir a nivel visual es esto, que la compresión aumente lo que es la capacidad de retorno, ¿de acuerdo? Y esa capacidad de retorno, si tenemos mucho tiempo el paciente con ese edema estancado, pues nos puede hacer bastante daño. Bien, en segundo lugar, cuando empiezo con un tratamiento, el vendaje siempre tiene que estar o el material tiene que ser el indicado, ¿de acuerdo? Es importante que tenga este tipo de vendaje. Muchas veces por defecto o por falta de material hacemos las cosas no como deberíamos. Vale. Importante, por ejemplo, que nada no nos sustituya. Por ejemplo, ahora han salido este tipo de acolchamiento que es muy cómodo porque no tienes que poner debajo el algodón, pero esto realmente está solamente indicado por un reposo nocturno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos fijamos en el material de relleno del acolchado, lo que nosotros realmente tenemos que compensar es, por ejemplo, esto que sería la tibia, este hueco, ¿de acuerdo? En cambio, si yo, por ejemplo, cojo el material este, que esto prácticamente es como una bota de algodón, no llego a lograr lo que es el relleno específico de este espacio, ¿de acuerdo? Eso realmente, a nivel de la práctica, ¿cómo se refleja el rellenar estos huecos para mantener una compresión completamente uniforme? Tengo que intentar, aunque a veces nos cuesta más trabajo en un principio, hacer este tipo de almohadillado, ¿de acuerdo? En donde yo tengo que intentar, porque si yo en este caso me cae aquí justamente la venda, le puedo segar, o sea, le puedo hacer daño, sobre todo a la hora de la marcha. ¿Qué sucede? Que un paciente con dolor o con una marcha alterada no le va a bajar el edema. Es muy importante que el edema, junto con el vendaje, que sea confortable, ¿de acuerdo? Tengo que intentar siempre hacer un almohadillado bastante generoso, ahora lo mostraré. Bien, estos son, por ejemplo, cositas que son muy fáciles de hacer. A mí, por ejemplo, lo que me gustan mucho son unas alfombrillas, que se me ha olvidado, que son muy económicas, que se compran los 20 duros para que no se resbalen los vasos, estas que se ponen en la cocina. Eso es bastante cómodo, es fácil de recortar, es económico y del mismo paciente se puede usar de una vez a otra. Bien, importante, hidratar siempre la piel. Segundo punto, la malla tubular, porque no debemos poner el algodón encima de la piel, nunca. Tenemos que siempre que vendar lo que son las extremidades completas. El quinto dedo no hace falta vendarlo en el pie, porque es raro que se dematice. Bien, si os dais cuenta, este tipo de vendaje, espero que por ahí se vea, ¿os dais cuenta que es como una espiga? Vale, hay alguno en circular y otro en espiga. ¿Cuáles son los mejores? A mí personalmente me gustan las espigas crecientes. Ahora os enseñaré la variante que yo hago. A nivel clínico me va mejor. Bien, ahora, lo que nunca hago, por ejemplo, es como en este caso, vendar el paciente tumbado, ¿vale? Si vendamos a un paciente una pierna tumbada, corremos riesgo de cuando se levante y baje el edema que le moleste mucho más. ¿Qué significa? Que yo tumbado solamente vendo hasta, se puede decir, hasta la parte muscular del gemelo. Una vez que empiezo con el gemelo, el paciente lo tengo que poner de pie, ¿de acuerdo? Luego, importante, nunca vendar sobre la piel. El linfedema tiene una piel bastante más compleja, delicada en el sentido donde un vendaje mantenido, tenéis que ver que cuando se hace este tipo de vendaje, esto mismo se mantiene un mínimo de 10-15 sesiones. Entonces, si la piel no está bien hidratada, le podemos irritar. Y más sobre todo, si no tomamos en cuenta lo que son los puntos de compresión. Bien, os muestro el del brazo y lo hago, ¿de acuerdo? Bien, en el brazo prácticamente lo mismo. Importante, sé que soy un pesado. El material previamente preparado, ¿de acuerdo? Segundo, hidratar siempre la piel, pero antes de hidratar la piel hay que lavar el brazo, todas las sesiones. Bien, la malla tubular, mi almohadillado que hemos visto, ¿de acuerdo? Y en este caso también, por ejemplo, el vendaje se puede decir que en espiga. Bien, fijaros, aquí he puesto un caso clínico, esto también es foto con trampa, como la otra del pie. Fijaros en este brazo. Habéis visto que ha tenido una evolución bastante buena, al fin acaba con su manguito de compresión. Pero, ¿qué detalle observamos? Uno, está mastectomizada bilateralmente esta señora, ¿verdad? Bien, fijaros qué le ha pasado un poco a este brazo. Para mí que este brazo ha crecido un poco. Importante, quitarle siempre la joya, siempre la joya. Por ejemplo, vemos que en el anillo, en la mano contraria contiene un anillo. No puede costar un susto, ¿de acuerdo? Bien, este vendaje,
que prácticamente el mismo, os dais cuenta que en este caso este hombre hace el mismo pretratamiento y una vez que tiene hecho ese pretratamiento empieza con el vendaje, pero este vendaje es circular multicapa. ¿Vale? Una vez que acaba con su venda, empieza otra vez abajo y otra vez sigue hacia arriba. Lo hace completamente circular. Y también venda al paciente tumbado. Yo eso no lo suelo hacer, ¿de acuerdo? Si queréis ahora, lo tomo él como muestra, que viene en camiseta y veis cómo lo hago, ¿de acuerdo? ¿Cómo me pongo para que lo veáis mejor? ¿Lo hago aquí o...? Mira, yo por ejemplo en este caso no, ya me apaño, gracias. En este caso lo primero que tenemos que hacer es hidratar bien la piel, ¿vale? Yo no lo voy a hacer, pero está mal hecho, ¿de acuerdo? En segundo lugar, la variante que yo tengo es que cojo la venda el doble de largo. ¿Por qué? Este restante, este no, porque crea interferencia. Este restante que no hace falta, gracias. Este restante que luego queda es lo que me va a proteger el vendaje, con lo cual lo voy a dejar aquí, ¿de acuerdo? Es a propósito. Esa sería la preparación de la malla tubular, la subo para arriba para poner el pequeño vendaje que hemos visto de los dedos, ¿de acuerdo?
con el brazo recto sin que lo pueda flexionar, porque si no puede flexionar el brazo no puede hacer ningún patrón biomecánico. Otra cosa, el vendaje no debe ser molesto. ¿Es muy molesto? No. Notas compresión. Nosotros, en el caso de él, bueno, o cualquier persona, si hubiésemos hecho una pierna incluso de un paciente sano, lo importante es tener una medida a nivel de circunferencia de la evolución. Yo normalmente, ¿qué suelo hacer? En este caso, hemos vendado al paciente, pero antes de tratar el paciente siempre hay que medir el brazo. Con lo cual, si él me viene hoy como segundo día a la consulta, cuando yo le quito el vendaje, le tomo las medidas de nuevo. ¿Dónde le tomo yo siempre las medidas orientativas? Una, en la mano, en la muñeca. De la muñeca subo 10 centímetros, en el codo, codo más 10 y axila. Siempre tomo como fase orientativa el brazo no afectado y comparo la evolución del brazo afectado. Lo que también hago con esas medidas, que luego las conservo en la historia, también peso el paciente. Porque muchas veces hay pacientes, sobre todo en mama, que tienen el brazo inflamado, que dicen, no, pues el linfedema ha mejorado muchísimo. Y realmente, más que el linfedema, lo que hayan han bajado de peso. Eso también es importante tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Tenéis una pregunta o algo sobre el vendaje? Vale. Otro vendaje muy confortable es un vendaje que se llama Circite, que yo no es por hacerle ninguna publicidad, pero es que no hay otro que tenga este tipo de vendaje, que es una malla tipo de neopreno con unos velcros que voy cerrando en contra. Es muy cómodo porque no evitamos este tipo de vendaje. Este tipo de vendaje es el que yo le hago al paciente para reducir el linfedema. Enseño también al paciente a vendarse con un vendaje circular, que es como he visto antes, porque el paciente que tiene un grado avanzado de un linfedema, a partir de 6 centímetros, durante el día tiene que llevar una malla de compresión, pero por la noche se debe de vendar el mismo el paciente, el brazo, para mantener ese volumen reducido. ¿Tenéis una pregunta o algo? Muy bien de tiempo. Pues ya he acabado. Si tenéis una pregunta o algo. ¿La hidratación de la piel? La hidratación. Yo siempre hidrato la piel, a mí no puedo hacerle publicidad, a mí me gusta mucho el Eucerin. El Eucerin va bien, el pH 5, pero importante, independientemente de esa buena lubricación, es lavar antes la piel, con agua y jabón. Jabón normal de toda la vida. Hay otro tipo de hidratación que se utiliza en otros países, que es, por ejemplo, como con los polvos de talco. Aquí en España está prohibido trabajar con curamina, pero en otros países, como en Alemania, donde yo estudiaba, allí sí se trabaja con curamina. Entonces, debajo del vendaje le ponen unos polvos de curamina. No me gusta, personalmente, porque la curamina, el polvo de talco, mejor dicho, se suele decir que macera mucho, ¿no? Hace esos grumos, pero dicen que la cumarina rebaja el edema o el tono linfático. En el Mercadona, no puedo hacerle publicidad, pero en Mercadona los polvos de talco llevan también curamina. No sé cuánta cantidad, aquí en España es que la curamina está prohibida como medicamento. Hay mucha gente que la importa de Italia. Además huele fatal, huele como a pescado, así podrido, huele muy mal. No trabajo con eso. Y, en fin, ¿alguna pregunta más o algo sobre el vendaje? Es una venda cohesiva. Una venda cohesiva que, bueno, es una venda cohesiva que prácticamente se autoadhesiva ella misma. Está esta en formato blanco y luego hay una que me gusta más trabajar, que es como en formato carne en ese sentido porque no se ensucia tanto. Yo le insisto mucho a los pacientes con la higiene. El problema que tiene esta venda, que es de farmacia, que es un poquito más ancha y es más difícil de aplicar. Lo mejor es la venda cohesiva que sea de este grosor, que es el más pequeño que hay. ¿Una pregunta más sobre el vendaje o algo? Bien, insisto mucho que antes de hacer el vendaje siempre hago mi... ¿Sí? Sí. No, normalmente lo que siempre pongo primero es esta malla. Primero hidrato la piel. Pongo la malla. La malla es lo que a mí me protege la piel. Es una malla de algodón. Y sobre la malla de algodón pongo esa almohadilla, esa estirilla, ¿no? La que hemos comentado. Y encima de esa estirilla pondría o el algodón o la goma espuma.
pero nunca se debe aplicar nada en lo alto de la piel. Es más, yo no soy muy amigo de ponerle en lo alto del linfedema el Kinesotape. A mí me gusta mucho el Kinesotape para hacer la anastomosis, por ejemplo, en dirección a la espalda, cuando una mujer está muy radiada. Pero en un brazo donde yo tengo que insistir mucho en la higiene, en la lubricación, ponerle al paciente un Kinesotape que se tire 3 días con él, donde no se puede lavar bien, donde está el pegamento sobre la piel, no es aconsejable. Además, tampoco no he visto una mejor eficacia con un Kinesotape que en este caso con este tipo de vendaje. Yo los tratamientos que hago con el objetivo de reducir el volumen lo hago a diario, incluyendo sábado y domingo, si el volumen es grande, ¿no? Y este vendaje lo dejo 23 horas puestas. La hora que el vendaje no está puesto es la hora que yo voy a tratar al paciente. O sea, significa que yo mañana le tengo que quitar al paciente el vendaje. Y si el paciente esta tarde le incomoda el vendaje por la razón que sea, me debe de llamar y decirle, mira, me molesta mucho tal y cual, si es posible a mí me gusta quitárselo, porque lo que realmente me va a facilitar la evolución del tratamiento es que cuando yo le quite el vendaje, que es lo que voy a hacer ahora para que lo veamos, me tengo que fijar en esos puntos donde ha habido más compresión, notaré donde el tejido está mucho más fibroso y es donde más debo de insistir con mi tratamiento del drenaje. Por eso es muy importante que yo le quite el vendaje, ¿de acuerdo? Hay muchos compañeros que dicen, bueno, dice, pues un par de horas antes de venir, pues te lo quitas, te duchas en casa. Yo eso antes también lo hacía, pero he notado que la eficacia de la evolución no es tan buena. ¿Alguna pregunta más o algo? Le voy a quitar el vendaje, ¿vale? Y vemos a ver cómo va esto. Porque ha sido poco tiempo lo que lleva puesto. Sí, claro. Tocarlo. Tocarlo. Importante, independientemente que no le huela la mano, que la pueda mover. Que el vendaje siempre tenga capacidad biomecánica de poder coger algo y llevárselo a la boca. Todo. Él tiene que estar tanto moviendo el codo como la muñeca. Si puede, mira, llévate, perdona, haz todos los patrones biomecánicos del codo, de la muñeca. O sea, teóricamente que casi se puede cepillar los dientes con el vendaje, ¿de acuerdo? O sea, que pueda llevar una vida casi normal. Teóricamente sí, la almohadilla normalmente tenemos que aplicarla en función de donde está el brazo mucho más edematoso. Pero normalmente siempre se pone ahí la almohadilla. El vendaje normalmente no tarda mucho en ponerse, siempre que tenga el material, ¿no? El primer día se tarda más mientras recorta la almohadilla, porque individualmente cada persona necesita más o menos relleno. Pero una vez que lo tiene, siempre se lo conserva. Pues realmente el tratamiento es un poco desagradecido, porque en el momento que le quita el paciente el vendaje, el paciente el volumen lo toma bastante rápido. De hecho, una de las cosas que yo suelo hacer es que el paciente cuando le baja el volumen, le tomo las medidas para un manguito de compresión y ese manguito a veces me tarda una semana y media, 2 semanas en llegar. En ese tiempo interrumpimos el tratamiento de forma diaria, lo mismo lo trato una vez en semana para llevarle un seguimiento al paciente y luego cuando viene el manguito o la media de compresión, otra vez inicio con el tratamiento. Ya, pero sí, yo te entiendo, ¿eh? Porque normalmente
un linfedema así de 10 sesiones, pues le puedes echar 450 euros fácilmente, a 45 euros la sesión, cada uno lo que cobra, pero vete a otro tipo de tratamiento, vete a un podólogo que te valore, que te haga unas plantillas. Sí, sí, sí. Claro, yo por eso hago mucho hincapié en instruir un poco al paciente en cómo él mismo de autovendarse por la noche el brazo para que mantenga el volumen y de que él mismo se autodrene. Sí, normalmente eso siempre, a nivel visceral, siempre hay un déficit con el intestino. Muchas veces ahí lo que le suelo hacer al paciente es aconsejarle, si es a nivel visceral, un dietista nutricionista, porque realmente la alimentación en un linfedema es muy básica, es quitar, si es posible, toda la sal. Llevar prácticamente una alimentación similar a la persona hipertensa. Voy a quitar un momento el vendaje para que veáis cómo está debajo, ¿vale? Mira, en él las cruces, o sea, las espigas no las vamos a observar, pero fijaros que sí se nota, fíjate tú lo que es la malla, se nota lo que es la malla, y realmente porque no hay edema, pero sí se nota en algunas partes lo que es esa pequeña espiguita. Es muy eficaz, o sea, si te deja un paciente incluso sin linfedema 2 horas, con el vendaje que se esté moviendo, se nota lo que es la eficacia del vendaje. Bueno, tú lo puedes justificar, ¿no? Ha dicho que sí. ¿Tenéis una duda? Me quedan un par de minutillos. Estas teóricamente, bueno, en el mismo paciente sí, hasta que acaba el tratamiento. En el mismo paciente sí. Estas son difíciles a veces de reutizar, lo que es la cohesiva, porque si fijaros, si yo digo esto de enrollarlo, cuesta trabajo. Pero a nivel del costo muchas veces el paciente sí lo hace, porque estas, por ejemplo, se la lleva a casa y a la vez le sirve al paciente como ayuda para hacer algo de ejercicio con la mano. Si no tenéis ninguna pregunta más, me quedan 2 minutos. Bueno, pues nada, eso era acercar un poco el tema este. Es un campo un poco desconocido, poco utilizado por los fisios, pero veo que es muy importante y yo animo que empecéis a trabajar y que no nos quiten nuestro campo, vamos, que no, yo lo veo importante, ¿no? La relación costo sí es verdad, que el tema de precio, yo tengo la gran suerte que trabajo por la mañana en la Asociación contra el Cáncer y hay prácticamente, pues, el paciente el tratamiento gratuito. Pero yo en mi consulta tristemente trabajo más a nivel a veces de la estética, por ejemplo, mujeres que se arreglan lo que es un implante, ¿no? Y ahí normalmente, por ejemplo, en este tipo de cirugía, donde lo mismo se dejan 5 o 6 mil euros en el quirófano, no le duele lo mismo pagar 100, 200 euros en drenaje linfático. Entiendo que aquel que sí tenga una retención de líquido en las piernas, lo mismo no puede económicamente, pero todo es cuestión de valores que
El tema está, lo que yo sí soy muy amigo es derivar al paciente, o al dentista, para una férula, al podólogo, para una plantilla, al dietista, nutricionista, intento, y a través de ellos pues también muchas veces me remiten los pacientes. Yo tengo una nutricionista que ella cuando ve a un paciente así con retención de líquido, que ve que está fobio, pues me lo deriva. Dice, no, una cosa es sobrepeso, es un problema de retención de líquido. Insisto mucho, de verdad, hacer el diagnóstico diferencial, que es una cosa de la que a veces pecamos, que a veces no lo hacemos, y quizás por eso muchos no llevan ventaja, me refiero a otros campos sanitarios, porque no apuntamos a veces las cosas, no llevamos seguimiento. Y ya acabo. Muchas gracias.